Bueno, hoy nos toca para acompañar la clase anterior medidas de variabilidad, porque las medidas de posición y de variabilidad deberían venir siempre juntas. Porque dar una medida de posición sin decirme cuánto es la variación que tiene esta medida de posición, carece de sentido estadístico, pero sí se hace, digamos, ¿no? No es que no se haga. Cuando ustedes le dan el promedio de la facultad, nunca le dan la variabilidad. Uno puede, imagínense un promedio para decir algo que conocemos bastante bien. Uno puede tener un promedio 7, supongan, sacando siempre 7. O puede tener algunos 10 y algunos 4 y un 6. O sea, ¿y qué me dicen? El alumno, los dos alumnos son, podríamos decir que al tener el mismo promedio estudiaron lo mismo, saben lo mismo. Digamos, no me va a dar una buena guía porque es un alumno que es 7, siempre 7. Nunca, nunca se destaca en nada, pero siempre saca 7. Y tenemos otro que en algunas materias saca 4, en otras materias saca 10, y deberíamos tener otra medida que nos dé una constancia de eso, de que su desempeño es muy variable. Bien, se nota que comenzó la clase, acá mi perro está queriendo ladrar acá al lado mismo. Ya está por aullar en cualquier momento. Bien. Entonces, lo que tenemos que analizar muchas veces con los datos es su variabilidad o dispersión. En esto el concepto es los datos, si están todos juntos, como en este caso el alumno que saca siempre 7, o los datos están muy separados, porque eso nos puede dar varias cosas. Primero, una idea de justamente cómo se comportan estos datos y cómo los podemos tomar. Y por otra parte, también me puede, más adelante vamos a ver que me puede guiar para hacer lo que se llama análisis de varianza, porque se supone que si dos muestras provienen de una población, de la misma población, las dos deberían tener idéntica varianza. Entonces, el análisis de las varianzas me va a servir, de la variabilidad, me va a servir también para hacer algunas determinaciones. Entonces, por ejemplo, vemos que hay distribuciones, como el ejemplo que les di, que pueden tener iguales promedios, o sea, media, mediana, moda, pero la variabilidad cambia. Entonces, el ejemplo que nos da el libro Lincoln Chao es de dos departamentos donde se hace una producción de un determinado objeto. Y acá hay una tabla que representa eso. Tenemos, póngale algo de departamento 1 y departamento 2, puede ser turno 1, turno mañana, turno noche. También pueden imaginarse. Dos grupos de la misma cantidad de obreros. Hay 10 obreros en cada grupo. Y vemos que en el departamento 1 se interpreta así esta tabla. Hay un obrero que hace 7 unidades por hora, 2 que hacen 8, 4 que hacen 9, 2 que hacen 10 y 1 que hace 11. Mientras en el otro vemos que hay un trabajador que se pasa durmiendo, hace 3. Y hay otro que es muy bueno y hace 15. Entonces tenemos uno que hace 4, uno que hace 5, uno que hace 6, 2 que hace 9, uno que hace 12, uno que hace 13 y uno que hace 14. Si sacamos las distintas medidas, fíjense, por ejemplo, la mediana en este caso va a ser 9, porque hay 4 trabajadores. Justamente si contamos 10 datos, el dato del medio va a estar acá. Hay 4 trabajadores que hacen 9 y la mediana va a ser 9. Miramos acá, los 2 datos del medio están acá también y la mediana va a ser 9. La moda para el primer caso tiene una frecuencia de 4 y es 9. Para el segundo caso tiene una frecuencia de 2 y es 9. Y si saco la media de todos estos datos, también me va a dar 9. O sea, para todas nuestras medidas de posición, estos dos departamentos son idénticos. Ahora, mirando así de simple vista, nos damos cuenta que no es así. Hay uno en lo cual los trabajadores tienen un esfuerzo bastante similar entre sí y hay otro en que este esfuerzo es muy distinto en todos los casos. ¿Cómo hacemos para poder analizar esto? Bueno, lo que vamos a tratar hoy son medidas de variabilidad. Vamos a ir de la más simple a la más compleja. Vamos a empezar con la más simple de todas. A ver, bueno, esto es un resumen de lo que les dije. Les dejo este PowerPoint que es un resumen del resumen, digamos. Una medida de variabilidad. Después, creo que no les mandé todavía, le voy a mandar una pequeña teoría sobre medidas de variabilidad. Entonces, esto es un número que nos indica el grado de dispersión. Entonces, para valores pequeños quiere decir que los datos son muy uniformes. Si este valor de una medida de dispersión es muy grande, los valores nos dicen que los datos varían mucho entre sí. Y si en el caso ideal sería 0,
quiere decir que todos los datos son iguales. Por ejemplo, este caso que yo le di, alumno siempre saca 7, su variabilidad va a ser 0, todos los datos son idénticos. Caso muy extraño. Entonces, vamos a empezar por el más fácil y que tampoco, que además de ser más fácil, es el de menos uso, de menos útil para nosotros. Pero puede empezar, puede ser el primer dato, como es fácil de sacar, es un dato exploratorio que nos puede empezar a servir para hacer análisis. Y es la amplitud. Y esto ya lo hemos calculado, ¿se acuerdan cuando hicimos las tablas de frecuencias? Lo primero que hicimos, una de las primeras cosas que hicimos, ver el dato mayor, el dato menor, y ver la diferencia que había entre ellos. Eso también ya le habíamos llamado amplitud, y es la diferencia entre el dato mayor y el menor de la distribución. Entonces esto me va a decir, bueno, ¿entre qué rango están los datos? Ojo, el problema de esta medida es que, como dijimos en el caso de la media, si hay un valor muy extremo, o sea, un valor muy grande o muy pequeño, este dato de amplitud se va a ver afectado. Volvemos un poco a la diapositiva y, por ejemplo, ¿cómo sería la amplitud para este caso? A ver, hagan el cálculo. Vamos a hacer amplitud caso 1 y amplitud caso 2. A ver, como esto es muy fácil, ustedes me van a decir cuál es la amplitud para 1 y cuál es la amplitud para 2. Piensan. ¿Cuál es la amplitud? ¿Dato mayor menos dato menor? Para el departamento 1, ¿cuál es el dato mayor? Del 11. Salí. Hola, disculpe la demora, profe. Justo llegaste para el primer ejercicio. Ah, entendí ahora. A ver, alguien que me diga cuál es la amplitud. Lo mismo que habíamos calculado cuando hacíamos las tablas de frecuencia. ¿Cuál es la amplitud para el caso 1, el que está a la izquierda? ¿Cuánto vale el dato mayor? 4. 11, profe. ¿Cuánto vale? 11. Dijeron dos cosas al mismo tiempo. No se apuren en contestar. No me escucha, profesor. 11, dije. Sí, pero ya, pasa que Janina habló arriba tuyo, yo no te escucho, por eso pedí que digas de vuelta. Cuando Ah, hablan dos o más, yo no entiendo qué es lo que dicen. 11 y 7, el menor. Yo no hablé. ¿Cómo que no? 4, dije hoy. Y bueno, justo cuando Ella estaba tiró hablando. el 4 así. Justo cuando estaba hablando también. En el mismo momento. Entonces tenemos 11 y 7. ¿Y vos dijiste la amplitud o el dato? Dijiste 4 es la amplitud. Sería 11 menos 7. 4. Para el segundo caso, ¿cuánto sería entonces la amplitud? Para el departamento 2. 12. ¿Se debería restar ahí? 12, ¿Lo mismo dijeron. que el anterior o no? Muy bajito dijeron 12. Creo que dijeron 12. Ya, Si no, respondí yo ya sin voy a querer. Me tentaron cambiar de a... auricular. Voy a cambiar de auricular. Bien. Entonces vemos que el segundo departamento tiene una amplitud de 12 y el primero tiene una de 4. La amplitud era mi primera medida de dispersión. Mientras más grande es, más dispersos están los datos, lo cual está de acuerdo a lo que vimos acá. Lo estamos viendo, ¿no es cierto? Obviamente los datos están más dispersos en el departamento 2 y por consecuencia tienen mayor amplitud que el departamento 1. Pero esto puede fallar. Por ejemplo, fíjense que si en vez de esto fuera 11, tuviéramos un trabajador que hiciera 19, de repente la amplitud va a ser igual que esta y obviamente no van a ser idénticas en cuanto a dispersión las dos. Porque, como les repito de vuelta, la amplitud es muy sensible a valores extremos. Entonces, la idea siguiente era hacer, vamos a ver que tanto la desviación media absoluta como el desvío estándar y la varianza se basan en encontrar las diferencias individuales entre cada dato y la media que nosotros obtuvimos. Entonces, lo que queremos ver es qué distancia hay entre cada uno de los datos medidos y el promedio de todos los datos.
Ahora, hay un inconveniente que es el que le voy a mostrar acá brevemente. Hay un inconveniente para hacerlo. Y es el siguiente. Si ustedes recuerdan cuando hicimos sumatorias, vimos algunas propiedades. Y vamos a ver que la diferencia que hay, las diferencias individuales entre los valores respecto a la media vendrían a ser cada uno de nuestros valores respecto a la media de todos los valores. Esas son las diferencias individuales. Yo, por ejemplo, quisiera hacer la sumatoria de todas estas diferencias individuales, siempre de i igual a 1 hasta n, me voy a ahorrar eso para no escribirlo repetidas veces, siempre acuérdense, esto va de 1 hasta n. Yo quisiera sumar todas estas desviaciones respecto a la media para cada uno de los datos, eso es lo que yo quisiera hacer. Pero hay un inconveniente, que si yo hago eso, estaría haciendo, lo voy a poner acá, la sumatoria de estas diferencias. XY menos X el promedio. Y esto, por lo que vimos anteriormente, si se acuerdan las propiedades, esto es la sumatoria de todos los XY menos la sumatoria de los X promedio, de las medias. Si recordamos un poco esto, voy a ponerlo por acá, ¿se acuerdan que el valor promedio es una constante? Siempre es el mismo. Para cualquier diferencia de estas, la media es siempre la misma. Y se recuerdan que esto, si yo tenía la sumatoria de una constante, era n veces la constante. Entonces esto sería la sumatoria de los x sub i menos n por x. N por la media, el promedio. Pero, cuando se acuerdan cuando habíamos visto la definición de media, la definición de media me decía que era la sumatoria de todos los XY dividido la cantidad de datos. Entonces, la sumatoria de los XY va a ser igual a nx. Esto lo reemplazo acá y voy a obtener que n media menos n media, esto va a ser igual a 0. Entonces, el problema es que si yo quisiera encontrar las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media o a la mediana, lo que voy a obtener al final es 0 y eso no me va a servir para nada. Entonces, yo tengo que hacer alguna alternativa para que estos valores no se me anulen. Esto que les acabo de hacer también es una característica de la media, porque como la media son siempre los valores que serían intermedios a todos, las diferencias siempre van a ser 0, porque eso es lo que hace la media, digamos, no es casualidad que lo haga. Entonces, una de las cosas que podemos hacer es tomar el valor absoluto de la diferencia, porque ¿qué pasa? Para cada valor positivo de esa diferencia había un valor negativo que lo anulaba. Ahora, si yo hago a todos los valores absolutos, todos se van a sumar. Nunca va a haber resta y voy a obtener un valor definitivo. Entonces, la desviación media absoluta es la media aritmética de los valores absolutos de las desviaciones respecto de la media. ¿Se acuerdan que era el valor absoluto de un número? Por si acaso les pregunto. Porque por ahí no se están acordando qué era el valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto de un número? Silencio, ¿ven? Por ahí yo estoy diciendo el valor absoluto como pensando lo que todos lo saben y no es así. El valor absoluto en la matemática que se hacía con las... A ver, no tengo acá, acá. Voy acá. Por si acaso les digo esto. Les recuerdo solamente. Como ustedes ya lo saben, pero por ahí se olvidaron. Yo me olvidé de conectar el... Así como yo me olvidé de conectar esto. El valor absoluto se denotaba así. El valor absoluto de un número. Entonces, el valor absoluto de un número era que si es positivo, póngale que esto es 3. El valor absoluto es 3. Pero si esto fuera negativo, el valor absoluto de menos 3 es 3 también.
O sea, para cualquier número, lo que yo hago es convertirlo en positivo. La risa nerviosa indica que sabían o que no sabían. No, es que usted estaba esperando una respuesta y nadie le contestó. Sí, Por así que yo miedo al supongo error, digo yo. que la respuesta es negativa, digamos. Siempre asumo lo peor y espero lo mejor. Mm. Entonces, lo que yo voy a hacer es para cada Él está una de estas escuchando. diferencias de cada uno de los XY respecto a la media, voy a sacar el valor absoluto. Y la formulita que me va a quedar es esta. Entonces, la desviación media absoluta va a ser la sumatoria de todos los xy menos x sobre n, o lo que es lo mismo, la sumatoria de todas las diferencias, la sumatoria del valor absoluto de todas las diferencias, dividido n. ¿Ah? Entonces ahora, yo les voy a poner la pantalla esta. Está acá y vamos a organizarnos un poco. Ahí está, esta pantalla. Entonces ustedes me van a sacar la desviación media absoluta para el caso 1 y para el caso 2, así practicamos con cosas sencillas, después hacemos las más difíciles. Yo la ayudo con lo fácil y le dejo lo difícil para ustedes. ¿Me Bien. deja copiar lo anterior, por favor? ¿Lo tienen ahí en el compartido? Ah, no vi que subía nada. Está en la ¿En carpeta. el grupo? Todo lo que hay en mi carpeta está ahí. Y yo le subí el enlace hoy, me parece que le subí. Si no le subí, está compartido para ustedes también. ¡Ay, Isa! Está No, totalmente profe, no tengo compartido. la compu prendida. Bueno, pero En el compartido del otro día. En el mismo confíen en mí. compartido del- Está en la misma carpeta, pero igualmente, si quieren copiar, porque a veces el copiar, el concepto, hace que nos acordemos. Así que no le voy a... ¿Esto querían que les deje o esto? Sí, la fórmula. Ese. Ese, bueno, cópienlo. Porque pasó a ser como ya le decía, la conexión mano-cerebro hace que por ahí nos acordemos de las cosas. Yo tenía esa costumbre de escribir mucho las fórmulas y las definiciones, a ver si por magia algo me acordaba, pero... Igual, después Yo vamos a estudiar igual un no voy a hacer, pero paper. no entiendo igual. ¿Cuáles son las formas, cambiando acá radicalmente de tema, y ya que tiene algo que ver con la estadística, la escuela lastimosamente, ¿cómo andan ustedes para el inglés? Imagínense que elegimos Mazo. portugués todos. Así que... Ah, bueno. No, pero más o menos, yo entiendo, leyendo. No, Bom, bom. portugués, yo soy un queso. Cero, Tudo bem. cero. Me fui a portugués porque quedaba el horario contrario, no me iba a la mañana. Bueno, entonces no vamos a poder analizar mucho ese paper, pero era un paper que analizaba, estaba bueno porque era un estudio cualitativo de las mejores y las peores formas de estudiar. Para ustedes, ¿cuáles son las mejores formas de estudiar una materia? Depende qué materia. Haciendo notas, Para tomando mí, todos notas, para mí mapas todas las formas mentales. son válidas, pero... Supongo que todos son válidas, pero Como decía Ruth Hart, que estamos en contra del aprendizaje memorístico, ¿no es cierto? Pero ella decía que si hablamos de preposiciones, ¿quién no se acuerda? Ante, bajo, que nos aprendimos eso en la primaria, y las tablas que aprendí en cuarto grado y te sabes de memoria, porque te aprendiste de memoria, algo que no se va. Sí. Entonces, Y hay otra cosa, bueno, como siempre les digo, ¿no? Que se pueden utilizar todo, en algún momento, por ejemplo, en matemática, no puede ser siempre constructivista, como le acabas de decir. En algún momento hay que sentarse y resolver 1.000.000 de ejercicios, y eso no se puede hacer, vamos a construir esto, hay que repetirlo una y otra vez. A veces hay que ser conductista, Ambas ¿viste? así. Hay que Y ocupar a todo. veces pasa que quieren que seas constructivista y le das tu opinión y te dicen, no, porque el autor dice tal cosa. Ah, bueno, vamos a volver a lo que dice el autor. Y al final Tal tenemos la cual. misma. Por ejemplo, también, Entonces, eso no sé yo de qué hablamos. siempre critico la escuela. Cuando No vas a solo la rendir un escuela, parcial, es como dice la escuela, y como dice Rutger, la escuela, y yo me estoy refiriendo a nivel primario, secundario y universitario, te dicen, no estudies de memoria. Y después te premia cuando estudias de memoria. Sí, tal cual. Tal cual. Yo sufrí horrores porque siempre mi memoria fue horrible, y en la facultad tenía que hacer malabares para acordarme de las cosas, y decir, no estudies de memoria, pero si no sabes de memoria no podías hacer las cosas. Entonces yo también todo tenía que relacionar, pero hay cosas, por ejemplo, en ingeniería te tiran una fórmula y no hay forma de relacionarla con nada, te la tienes que saber de memoria, no hay otra.
y yo con mi memoria de chorlito podía Estudio, acumular. estudio de memoria, me olvido una palabra como empiezo y torré. Y sí, A mí pero me hay pasa gente, que yo No hay hay gente que forma de tiene estudio de memoria. memoria algunas cosas, por ahí algún concepto sí, pero después cosas no. Pero mi hijo más grande estudia todo de memoria. Ya le mandé a clases particulares, le enseñé a hacer cuadros conceptuales. Y no hay caso, él estudia de memoria. Y le digo, bueno, hijo, vas a sufrir, porque cuando te O tengas al que estudiar revés, un libro así, no sé, saca pero todo el profe 10, cuando sí, pero cuando se tenga que estudiar en la facultad 70 libros así, ¿cómo va a ser? No le va a va a dar la sacar 10 cabeza. también si tiene memoria. Sí, es un genio Bien. estudiándose de memoria las cosas. Bien. Lo que le decía después, por supuesto, un profesor te puede sacar eso en 2 patadas si lo quiere hacer, pero te digo, te premian mucho por estudiar de memoria. Como te dicen siempre también, contesten lo que les pregunte. Yo le contestaba así chiquitito. Y tenía un compañero que contestaba 50 hojas, pero le digo, ¿qué tanto hablaste? No, yo le puse otra cosa. Y le ponía mejor nota que a mí. Le digo, pues si contestaste lo que no tenías que Lo mismo. contestar. Entonces, esas incongruencias, bueno, existen. Bueno, todo esto me desvíe Pero absolutamente de tema, habló pero en más. este texto lo que decía que, por ejemplo, subrayar, leer una y otra vez y esas cosas que siempre hacemos no sirven para nada o sirven muy poco. Dice, y Por el ahí, método que mejor ahí estamos. funciona es la repetición constante y hacerse preguntas, leer un texto y hacerse preguntas y preguntarse uno a otro. Bueno, ¿qué dice el texto? ¿Qué dice acá? Pensar las preguntas que pueda haber ahí y contestarlas. Esa es la mejor forma. Eso de subrayar, cuando dice, voy a subrayar Eso me las ideas enseñó mi hermana principales. hace poco. Sí. Y dice, voy a subrayar, como había una alumna puso una vez en Facebook, estuvimos estudiando, che, no, ahí dejaste 2 palabras sin subrayar, le digo, pues le había puesto con el resaltador a toda la página, y le pintó así. Así que bueno, eso después le voy a mostrar el estudio estadístico había 10 métodos y del más útil al menos útil. Bueno, mientras ustedes copiaron esto, creo que copiaron, ya les traje para que no copien nada, no importa. Volvemos a esto. Ahora sí calculemos la desviación media absoluta, pero no les voy a dejar totalmente en banda. Acá, en algo totalmente dirigista y conductista, les voy a decir cómo tienen que hacer esto. Bien. Para tener un orden. Porque ustedes van a tener que, para ¿Ordenar? que se ordenen, porque si no después, lo que va a pasar es que se le va a armar un embolleré de cosas. Ahí. Lo que pasa, profe, entré tarde a la clase porque la maestra de mi nene va y me dice que tienen que llevar no sé qué cosa mañana y esto y aquello. Y mi nene Sí. llegó a las 5. Así salí corriendo a buscar cosas, por eso tardé. Y si no, yo estaba No, no. Sí, entré corriendo para la clase. Bien, borré todo acá. Para organizarnos un poco, entonces ustedes le van a tener que poner acá cada uno de los X y. Bueno, primero van a tener que calcular el promedio. No importa, para este caso yo ya les dije que era 9. Entonces hacen una columna con los X y. Hacen otra columna con los XY menos X. Hacen otra columnita con el valor absoluto, si quieren, de esto. Y al final de esta columna sí, hacen la sumatoria de todo lo que haga. De todo esto. Entonces, ejemplo. El primer dato creo que era 7. La diferencia es 7 menos 9. Menos 2. El valor absoluto de menos 2 es 2. Entonces, para cada uno de los datos hacen eso y al final suman todo. Con esa sumatoria, finalmente la traen acá y la dividen por la cantidad de datos que eran 10. Esa es la metodología que vamos a emplear. ¿Se entendió? Lo pueden hacer de otra manera si quieren, pero les sugiero hacerlo en esta forma ordenada, aunque ahora solo hay 10 datos, pero cuando haya más datos, si no, se arma un lío y después no hay forma de controlar qué es lo que hicimos bien y lo que hicimos mal. Después sí vamos a aprender cómo hacer esto con calculadora y con Excel, pero por lo menos una vez lo vamos a hacer a manopla. Entonces acá sí les dejo que lo hagan. 5 minutos, no más que eso. Acuérdense que el dato número 7 hay un dato número 7, pero el dato 8 se repite 2 veces, el dato 9 se repite 4 y tienen que hacer el cálculo para cada uno de esos datos. Buen dato. Así que tienen unos minutitos para ¿Dónde se resolver. repite, profe? ¿Cómo? Por favor, ¿Dónde me se repetís. repite?
Y claro, porque acá dice, hay 4 trabajadores que hacen 9. Entonces ese dato se está Ajá, sí, perdón. repitiendo Ahí ya 4 entiendo. veces. O sea, hay que hacer 9 menos 9 4 veces. O si quieren lo hacen una vez y después lo multiplican por 4, que es exactamente lo mismo. Bueno, ahí lo dejo trabajar un poco. Bueno, espera un ratito. Estoy de este lado, así que los escucho cualquier cosa. Siete. Concha la lora. Puede ser 0,8. ¿También listo? Bien, ¿ya sacaron? El primero 0,8. Sí. Ni calculadora hace falta para hacer esto. Con los dedos alcanza. ¿Por qué da 0,8? Así es. Yo pregunto, hermano. Y el otro 3,6.
así es justamente perfecto. Vamos a ver, 8. No sé, yo estoy perdidísima. En este caso, fíjense que las diferencias entre la desviación media absoluta es mayor que en el caso de la amplitud, porque era 2 a 4, o sea, 3 veces más, y acá es 3,6 contra 0,8, que es casi 4 veces más. Pero siempre la misma interpretación, ¿no es cierto? Que a mayor valor de mi medida de variabilidad, mayor es la variabilidad de ese conjunto de datos. Así que podemos decir que el segundo conjunto de datos es mucho más variable que el primero, cosa que ya nos damos de cuenta a simple vista, porque son pocos datos. Cuando son muchos es distinto. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien, ya que completamos ahí, bueno, ahí componen ustedes el resultado, era 0,8 para el primer conjunto de datos y 3,6 para el segundo conjunto de datos. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero aplicando otra metodología para evitar este problema que dijimos antes, que si yo sumo todas las diferencias respecto a la media o a la mediana, la sumatoria de todo me va a dar 0. Entonces vimos que una metodología que podíamos emplear era hacer tomar los valores absolutos de todas las diferencias, con lo cual nos evitamos que nos dé 0. Porque fíjense que, vuelvo atrás, esto estaba bueno porque este ejemplo era bien simétrico. Entonces acá teníamos negativo, 3 menos 9 y daba 6. Claro. Perdón, sí, 3 menos 9 daba 6. Negativo, Claro. pero como se convertía en positivo quedaba 6, 5, 4 y 3. Entonces 11 más 7, 18. Y de este lado también quedaba lo mismo porque era bien simétrico. 18 más 18, 36. Y eso me da dividido 10, 3,6. Bien. Entonces podíamos sumar todo, porque imagínense, si yo no hubiera sacado el valor absoluto, la suma de todo me da 0. Pero como no era así, me da el doble, o sea, me da 3,6. Perfecto. ¿Qué otra cosa podría hacer para eliminar el problema? ¿De qué otra forma puedo hacer que las diferencias siempre queden positivas? Poniéndole un -1. Adelante. No sé. Si pongo un menos 1 delante, voy a convertir en negativas las positivas y en positivas las negativas. Voy a tener el mismo problema, pero al revés. Queda igual nomás. ¿Qué operación podemos hacer que siempre da positivo su resultado? Operación básica, una de las operaciones matemáticas que estudiamos en la primaria. ¿Qué operación matemática da siempre resultado positivo? Solo les preguntaba a ver si le da curiosidad. ¿Cómo? La suma. No. Si estamos sumando dos números de signo opuesto, ¿no? Bueno, tiré. Bueno, ya agotamos el valor absoluto, así que la otra que nos queda es elevar al cuadrado. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? ¿Cómo? 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Y menos 4. 2 elevado al cuadrado? 4. Menos 4. ¿Qué dijeron? Menos 2 elevado al cuadrado también da 4. El cuadrado de un número siempre da positivo. Excepto que sea un número imaginario. Bueno, pero de eso no vamos a hablar. Justamente para eso se inventó el número imaginario, para evitar ese problema. Bien, acá dejamos y volvemos en 10 minutitos. Bueno. Porque ya se me está terminando, entonces los dejo con esa inquietud. Lo que podemos hacer es elevar las diferencias al cuadrado porque siempre van a ser positivas. Así que acá termino y pongo a grabar.